En un mundo donde la violencia sigue siendo un problema persistente, es fundamental contar con profesionales comprometidos y capacitados que puedan brindar apoyo y asistencia a quienes lo necesitan. En este contexto, quiero presentarles a un destacado experto en el tema de la violencia, el magíster Juan Pablo Mayorga Escalante, aclamado analista de violencias, cuyo trabajo se ve reflejado en la Subsecretaría de Protección Especial y la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, y quien nos va a acompañar en esta tarde. Debemos aclarar que esta entrevista se realizará con fines académicos e informativos, donde las preguntas las formularán los estudiantes Michael Puga, Shirley Pastrana, Emily Caicedo, Joel Bombón e Isa Cuadrado de la Universidad Politécnica Salesiana y que será de conocimiento público mediante la plataforma de YouTube. Siendo así, nuestro objetivo es entrevistar a un especialista en violencia para tener una mayor claridad sobre esta problemática. ¿Qué es la violencia y cuáles son sus causas? Buena tarde, mucho gusto con todos, con todas. Eh, Gracias por la invitación. Un gusto de poder compartir con ustedes este espacio de diálogo. Bueno, como por violencia entendemos todo acto que lesione, dañe, perjudique a una persona. En este caso, de lo que entiendo, estamos hablando de violencia en contra de las mujeres. Y normalmente, o sea, generalmente la violencia es el resultado del uso abusivo del poder de una persona sobre otra. Eh, entonces, toda forma de violencia en realidad lo que busca es controlar y ejercer poder sobre otra persona que está en una condición de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Esto es lo que les puedo comentar. Buenas tardes, Magiste. Gracias por el tiempo brindado. ¿Usted conoce algún sobre el círculo de violencia familiar? Claro, es una forma de entender la violencia, ¿no? El círculo de la violencia que consiste básicamente en por lo menos tres etapas, ¿no? Una etapa de luna de miel que conocemos, una etapa de incremento de tensiones y una fase de un evento de violencia. Este círculo de la violencia hay que interrumpirlo lo más pronto posible porque mientras más corto es el periodo o el ciclo de la violencia, mucho más riesgo de vida incluso hay sobre las víctimas. Por ejemplo, la típica expresión de hombres, por lo general, lamentablemente es así, mayormente la violencia es ejercida por hombres hacia mujeres o hacia niños, niñas, adolescentes. Em, Después de una pelea o una fase de reconciliación, de decir nunca más voy a cometer este acto, es la última vez, perdóname, no va a volver a suceder, te prometo que voy a cambiar, incluso voy a ir al psicólogo o voy a ir a un grupo de ayuda, qué sé yo, ¿no? Pasa un tiempo, las tensiones se acumulan, no se sabe cómo procesar esas tensiones, esas emociones, esas vivencias, y sucede un nuevo episodio de violencia. Y otra vez, no, te pido perdón, esta es la última vez, no estuve en mis cabales, qué sé yo, ¿no? Y empieza una nueva fase de luna de miel. Mientras más corto es el periodo de fase de miel, mucho más riesgo para las víctimas. Y entonces en alguna de las fases hay que parar, hay que hacer una intervención para frenar esa, esa, ese ciclo repetitivo de violencia, ¿no? No sé si eso satisface tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Bueno, continuando con las preguntas, ¿cuáles serían los signos que presenta una persona que es víctima de violencia intrafamiliar? Bueno, las personas con situación de violencia en el ámbito familiar, ¿no? O intrafamiliar, como se define, eh, puede presentar desde elementos físicos, como golpes, moretones, aruñazos, hasta elementos como ya más del ámbito emocional, depresión, ansiedad,
tristeza profunda, sensación de no valía, eh, de situación de sentir que las competencias de desempeño en la vida se vuelven más difíciles de administrar, cosas por el estilo, ¿no? Es decir, hay varias señales que nos pueden alertar de situaciones de violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar. Como digo, pueden pasar por varias circunstancias, ¿no? Como las que he mencionado. Bueno, ¿cuál es el impacto psicológico generado en los niños que han sido testigos de la violencia intrafamiliar? Eh, las víctimas colaterales, digamos, en este caso son los niños, las niñas, los adolescentes, que son testigos del ámbito de la violencia en el ámbito familiar, eh, efectivamente tienen situaciones en el largo plazo. Hemos sido testigos por la consulta, de situaciones donde los niños viven estrés postraumático, por ejemplo. Reviven, tienen reminiscencias de lo que vivieron con sus madres, con sus hermanas, con sus familiares, producto de la violencia que fueron testigos, ¿no? Entonces hay afectaciones. Hay afectaciones también en términos de cierta normalización de la conducta violenta. Eh, claro, como lo vivieron, como lo pasaron, como sobrevivieron a situaciones de violencia, piensan que es lo normal, ¿no? Incluso se escucha decir algunas personas que, que no solamente fueron testigos de violencia, sino también víctimas de violencia, decir, bueno, no me hizo daño, me hizo la persona que soy la persona que soy por lo que viví, me hizo fuerte, me hizo valiente, pero en realidad lo que está circulando ahí es una forma de normalización de la violencia, que a la postre tiene repercusiones, ¿no? Yo a las personas les pregunto, bueno, esto que usted me cuenta, ¿cómo repercute en cómo usted toma decisiones, por ejemplo? Las decisiones laborales, las decisiones afectivas, las decisiones de empleo, cómo esto afecta. Y evidentemente se nota que muchas de las vivencias eh, en el marco de ser testigos o víctimas de violencia pasan o cruzan por estas vivencias, ¿no? Entonces algunos son muy complacientes para evitar el conflicto, algunas personas son muy confrontativas porque ustedes saben, hay dos opciones frente a estas opciones, ¿no? Huir o, o ir al choque, ¿no? Entonces, claro, muchas personas en su vivencia diaria, en su quehacer cotidiano, eh, actúan de esta manera por la historia que que las inscribe, ¿no? La historia que las construye, que las subjetiviza, que las viven diariamente, ¿no? Entonces, creo que sí hay varias implicaciones en este tipo de conductas. Eh, También es cierto que hay personas que con una capacidad de resiliencia enorme, que a pesar de las circunstancias adversas o difíciles que han vivido en sus vidas, logran hacer un salto y logran eh, no repetir las historias, para no quedarnos en un determinismo, ¿no? Para no quedarnos en un determinismo, pero sí hay personas que logran hacer esto y que logran afrontar de mejor manera las circunstancias difíciles que vivieron en la vida. Entonces sí, hay varios de estos factores que, que- que son efectos de la violencia. Ustedes seguramente conocen, estarían familiarizados con la teoría del apego de Baldwin. Y claro, ahí podemos notar, ¿no? Que las relaciones de base segura, y de hecho hay un libro que se llama así, la base segura, eh, son las que de alguna manera determinan de mejor manera un pronóstico de mejor afrontamiento de los riesgos psicosociales. Hay muchas investigaciones, es una teoría muy fuerte,
tiene estudios transversales. Las relaciones de base segura, es decir, las relaciones donde ah, hay conexión con el otro y atención a esas necesidades específicas, primarias, y en la edad, porque también podemos hablar de apegos adultos, eh, hace que el afrontamiento de los riesgos psicosociales sea mucho más efectivo que en situaciones donde el apego se vuelve inseguro, ambivalente o aún peor cuando es desestructurado, desorganizado, ¿no? Que es básicamente lo que pasa, o fundamentalmente lo que pasa en contextos de violencia, ¿no? Hay una desestructura del apego. Entonces, ahí hay muchos más riesgos psicosociales que pueden afrontar los niños, las niñas, los adolescentes en su edad adulta. Esto. Muchas gracias por responder la pregunta. Y según lo que nos comentó en el transcurso de esa pregunta, tal vez conoce estrategias terapéuticas que son efectivas para las víctimas de violencia intrafamiliar. Bueno, sí hay varias formas de afrontar esto, ¿no? O de hacer un trabajo en temas de violencia. Quizás no es del espacio para hacer un análisis completo de una estrategia terapéutica específica, pero creo que algunos elementos que sí son necesarios tener en consideración es la no revictimización. Es decir, si una persona hace un relato de violencia, de una vivencia de violencia, lo prudente es evitar que vuelva al relato varias veces, porque está viviendo otra vez la historia y es una forma de volverlo a victimizar. Creo que es un elemento importante en todo proceso de intervención terapéutica. Ustedes seguramente conocerán el tema de la cámara de Gesell y las estrategias que se usan al respecto justamente para evitar esto, ¿no? Evitar la repetición del relato que puede ser revictimizante. Un segundo elemento que me parece supremamente importante, siempre es necesario tener un enfoque de género en el proceso de intervención terapéutico, ¿no? Tener claro que detrás de todo acto de violencia está un uso abusivo del poder, como ya lo mencioné anteriormente. Hay que tener un enfoque de género eh, para no decir que se ha escuchado realmente de algunas personas, pero algo debe haber hecho. A ver, ¿cómo? Nadie merece violencia de nada, de nadie, por ninguna circunstancia. Eh, la violencia no tiene justificación, de ningún tipo, absolutamente. Eh, o, o como las propias víctimas dicen, es por mi bien, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, este elemento de tener un enfoque claro de género, de que la violencia es una forma de ejercicio abusivo del poder en contra de otra persona, me parece que es fundamental como un elemento a considerar en las intervenciones terapéuticas que se hacen, ¿no? Eh, Otro elemento supremamente importante que tiene que ver con las intervenciones es justamente eh, la capacidad de generar este rapport, esta empatía, ¿no? Y ahí es importante considerar algunos elementos, ¿no? No siempre son, no procuro ser determinista, pero hay elementos que sí hay que considerar. El tema de, por ejemplo, si el agresor es un hombre, va a ser mucho más difícil considerar el rapport, la confianza de parte de un psicólogo, un terapeuta hombre. Explico, entonces hay que considerar esos elementos y quizás pensar en coterapia o otras formas de intervención que permitan a la víctima, en este caso, tener la confianza y la apertura necesaria para construir relaciones terapéuticas saludables, ¿no? Y conectado con esto, bueno, ustedes seguramente lo conocen, pero mucho de la terapia
más allá de las técnicas o de lo que se implemente o se conozca, pasa por la construcción de un vínculo de confianza entre la persona que atiende y la persona que está relatando su vida, ¿no? Haciendo su relato de vida. Y mucho entonces de esa construcción es lo que va a ser terapéutico. Y otra vez vuelvo a la teoría del apego y a Baldwin, ¿no? Es decir, las relaciones de base segura permiten la exploración de la vida y el encuentro de elementos que permitan nutrirla, ¿no? Entonces, la construcción de relaciones de base segura en el ámbito terapéutico es fundamental. Creo que es lo esencial para la construcción de procesos sanadores, restauradores de la vida. Entonces, creo que, bueno, quizás podríamos seguir mencionando más elementos, pero más allá de pensar en un proceso terapéutico específico, porque eso hay mucha literatura, hay mucha investigación al respecto, incluso de temas específicos, pero me parece que estos principios rectores de cómo hacer los procesos de intervención me parecen que son fundamentales en los procesos de intervención que hagamos, ¿no? Listo, muchas gracias, Magíster Juan Pablo, por ayudarnos el día de hoy en esta entrevista sobre la violencia. Le estamos muy agradecidos porque nos haya regalado un poquito de su tiempo para ayudarnos en esta entrevista con el fin académico. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Gracias Que les vaya mucho. súper bien. Igualmente. Gracias. Buena Igualmente, tarde. Hasta igualmente, luego. buenas tardes. Ya.